Bueno, un saludo a todos y a todas de nuevo. Vamos con el segundo vídeo de la unidad de azar y probabilidad. En este vídeo lo vamos a dedicar a definir lo que es una frecuencia y lo que es la probabilidad. La definición de probabilidad con sus axiomas y teoremas o propiedades, como queráis llamarlo. Los axiomas son propiedades que se imponen, que se admiten como ciertas, y los teoremas o las propiedades los teoremas son consecuencias de esos axiomas, ¿vale? Pero bueno, nosotros lo vamos a dar todo en global y no nos vamos a complicar mucho con eso. Lo primero es ver de dónde sale la idea de lo que es la probabilidad. Y para eso primero necesito definir lo que es una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa. No sé si esto os lo definieron en cursos anteriores, porque a veces cuando hacemos aquellas tablas de estadística en la que calculamos frecuencias, es la misma idea, ¿no? La frecuencia absoluta es el número de veces que ocurre un suceso y la frecuencia relativa es la proporción, el porcentaje del número de veces que ocurre el suceso. Porcentaje que normalmente cuando hablamos de estadística lo tratamos en tanto por uno, no en tanto por 100, pero bueno, es la misma idea, ¿eh? Entonces vamos con el punto 2 del tema, que sería frecuencias y probabilidad. Y vamos a definir primero lo que es la frecuencia absoluta, ¿vale? Llamamos frecuencia absoluta de un suceso S al número de veces que ocurre al realizar el experimento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si volvemos otra vez al ejemplo del dado. Si yo tiro un dado y un suceso es que salga par, pues yo el dado lo puedo tirar 100 veces y vamos a suponer que nos salgan par pues 40 veces. Bueno, pues en la frecuencia absoluta del suceso salir par sería 40. El número de veces que sale de todas las veces que tiro el dado. Esa es la frecuencia, ¿vale? La frecuencia absoluta. Se denota por f de s. Bien, y ahora llamamos frecuencia relativa a la proporción de veces que ocurre ese. Es decir, lo que os decía, el porcentaje. ¿Qué es esto? Bueno, mira, primero se denota por FR de S, en donde FR es frecuencia relativa, y la frecuencia relativa no es más que dividir la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que sale, entre N, que es el número de lanzamientos o el número de veces que se realiza el experimento, ¿no? N, lo escribimos aquí, es el número total de veces que se realiza el experimento. Bueno, pues lo que nos dice la forma que tenemos de definir la probabilidad es a través de lo que llamamos la ley de los grandes números. ¿Y qué es esto de la ley de los grandes números? No voy a profundizar mucho, pero básicamente lo que nos dice es que el límite, cuando la n tiende a infinito de la frecuencia relativa, coincide con la probabilidad del suceso. Esto, insisto, es por la ley de los grandes números. Y ahora os explico un poco qué es esto. Bueno, pues la ley de los grandes números lo que nos dice es que la frecuencia, recordad, la frecuencia relativa, lo que calculábamos era el porcentaje de veces que nos sale
el suceso correspondiente. Bueno, pues lo que nos dice esta ley es que si yo estuviese toda mi vida tirando el dado, lo normal es que la probabilidad de salir par es la mitad, ¿no? Bueno, pues lo que nos dice es que la frecuencia se acercaría a 0,5, la frecuencia relativa. Eso es lo que nos dice. Es la forma que tenemos de introducir y de definir la probabilidad como un límite. Evidentemente nosotros no vamos a calcular límites para trabajar probabilidades. Vamos a utilizar sobre todo, y después ya iremos viendo distintas casuísticas, vamos a utilizar una ley que igual alguno de vosotros conocéis, que es lo que se llama la ley de Laplace. ¿Y qué me dice la ley de Laplace? Pues me dice, sea E el espacio muestral de un experimento con sucesos elementales equiprobables. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que sabéis que E, el espacio muestral, está formado por todas las posibles soluciones. Bueno, pues lo que sean equiprobables es que la probabilidad de que me salga cualquier solución es la misma. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, la probabilidad de que me salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6 es la misma, que es un sexto, ¿no? Bueno, pues cuando sucede esto, cuando el experimento tiene sucesos elementales equiprobables, la probabilidad de un suceso S se define de la siguiente forma. Número de casos favorables partido de número de casos posibles. Vamos a ver ejemplos de esto. Volvemos a lo del dado. Sabemos que en el lanzamiento del dado el espacio muestral es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a considerar el suceso que sea, por ejemplo, mayor o igual que 4. Mayor o igual que 5, mejor. El 5 y el 6. Bueno, pues la probabilidad del suceso sería número de casos favorables. ¿Cuántos casos son favorables para que suceda A? 2. ¿Y cuántos son posibles? Todos los del espacio muestral. 6. Bueno, pues la probabilidad del suceso A es 2 sextos, que es un tercio. Es decir, 1 de cada 3 veces, pues saldría un 5 o un 6. Esta es la idea de la ley de Laplace, ¿vale? A veces la ley de Laplace no se puede utilizar porque los sucesos no son equiprobables, pero entonces se recurre a las frecuencias, que es básicamente lo mismo, ¿no? Casos favorables entre casos posibles. Bueno, veremos ejemplos y haremos ejercicios, no os preocupéis. Una vez definida lo que es la probabilidad o la idea de probabilidad, ¿no? Que básicamente, nosotros vamos a utilizar mucho lo de casos favorables entre casos posibles, no nos vamos a complicar. Vamos ahora con las propiedades de la probabilidad. Es muy importante que las tengamos claras. Propiedades de la probabilidad. Las tres primeras se admiten, ¿vale? Y después las que voy a seguir, pues son consecuencia de esas tres primeras. Entonces, la primera, que le voy a llamar axioma número 1, lo que dice es, para cualquier suceso, S, la probabilidad de ese suceso es siempre mayor o igual que 0. Es decir, no tiene sentido que tengamos una probabilidad negativa. El axioma 2 dice lo siguiente: si dos sucesos son incompatibles, acordaros que incompatibles era que no podían suceder a la vez, entonces
la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Claro, si los dos sucesos no tienen nada en común, la probabilidad de que suceda uno u otro, la unión, pues sería la probabilidad de uno más la del otro, porque no tienen nada en común. Si tuvieran algo en común, entonces habría que restar. Lo veremos después en una de las propiedades siguientes. Y por último, el tercer axioma es que la probabilidad del espacio muestral o del suceso seguro es 1. Esto implica que la probabilidad de un suceso nunca puede ser mayor que 1, ¿vale? Porque 1 representa el 100% y eso queda reservado, digamos, para el espacio seguro, para el suceso seguro, ¿no? Para el espacio muestral. Bien, vamos entonces ahora con las distintas propiedades, después de dar estos axiomas. En el libro les llama teoremas, yo les voy a llamar propiedades, llamadlo como queráis. La primera me dice que la probabilidad de un suceso contrario es 1 menos la probabilidad del suceso. Bueno, esto gráficamente es muy intuitivo. Si yo tengo aquí el espacio muestral y esto es A, sabemos que la probabilidad del espacio muestral es 1. Y como el suceso contrario es E menos A, pues entonces la probabilidad del suceso contrario es la probabilidad de E menos la probabilidad de A, que en este caso es 1 menos la probabilidad de A. Es bastante intuitivo, sería todo esto de aquí, ¿no? Bien, la probabilidad, segunda propiedad, la probabilidad del suceso imposible, pues si es el suceso imposible, evidentemente tiene que ser 0. Aquí no hay nada que demostrar, es evidente. Pero se podría demostrar como que el suceso imposible, el complementario, el suceso imposible es el complementario del suceso seguro. Y teniendo en cuenta la anterior propiedad, como es 1 menos 1, pues sería 0. Pero bueno, no tiene sentido, es de lógica que el suceso imposible tiene probabilidad 0. Tercera propiedad. Si un suceso está contenido en otro, entonces la probabilidad de B del más grande es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos A. ¿Y por qué? Bueno, pues esto sale de que, acordaros que B era, B es la unión de A con el conjunto B menos A. ¿Por qué? Porque si B es esto y A está dentro, voy a poner B menos A es lo que yo estoy dibujando en rojo. Entonces, si yo a esa parte le uno A, que es lo que voy a dibujar en verde, pues la unión de A y de B menos A me da todo B. ¿Sí? Además, como vemos, esos dos conjuntos A y B menos A, por definición, no tienen nada en común, porque B menos A eran los elementos de B que no estaban en A, con lo cual se trata de sucesos incompatibles. En el axioma 2 habíamos dicho que si dos sucesos eran incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Luego la probabilidad de B, que sería la probabilidad de A unión B menos A, esto es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos A, que es lo que nos decía esta propiedad, ¿no? Voy a recuadrar las propiedades. Bien, la cuarta propiedad lo que me dice es que si A está contenido en B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la de B. Bueno, esto tiene sentido pensando en casos favorables y casos posibles. Si A está contenido en B, es que A es más pequeño que B. ¿Sí? Además, los elementos de A están en B, con lo cual la probabilidad de que suceda B es más grande que la de que suceda A, ¿no? La idea es esta. Y por si alguien no lo entiende, pensad en como si eso fuera una diana. Si yo tiro un dardo, pues yo tengo más probabilidad de acertar en B que en A, porque A es más pequeñita. No tiene más que eso, ¿vale? Vamos con la quinta propiedad. La quinta propiedad lo que nos dice es, si yo tengo un conjunto de sucesos, que le voy a llamar A1, A2, así hasta AK, K el número que queráis.
Si yo tengo un conjunto de sucesos incompatibles, incompatibles 2 a 2, ¿qué quiere decir esto? Pues que si yo cojo dos sucesos de estos, no pueden suceder a la vez. Que A1 es intersecado con cualquier suceso A sub I intersecado con otro A sub J, me va a dar el vacío. Bueno, pues si sucede esto, entonces la probabilidad de la unión de todos los sucesos es la suma de las probabilidades. Esto es una generalización de la otra propiedad, del otro axioma, mejor dicho, ¿no? Evidentemente, si los sucesos no tienen nada en común, pues la unión sería la suma de esos sucesos que no tendrían ninguno en común, nada. La cuarta probabilidad, la sexta característica o la sexta propiedad es también muy importante para el cálculo de probabilidades y nos dice que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Esto es importantísimo, era lo que os comentaba antes cuando dimos el axioma 2, que nos decía que si los sucesos eran incompatibles, entonces la probabilidad de la unión era la suma de las probabilidades. Si no son incompatibles, esta fórmula se verifica para cualquier suceso, incluido también con los incompatibles, porque lo que pasaría con los incompatibles es que la probabilidad de la intersección es 0, porque es el conjunto vacío o el suceso imposible. Con lo cual, al ser 0, me quedaría que la probabilidad de A unión B sería igual a esta más esta, porque esto daría 0. Esto, insisto, se verifica para todos. La demostración gráficamente es muy intuitiva, porque si yo tengo aquí un conjunto A y aquí tengo un conjunto B, voy a definir el dibujo, voy a definir tres zonas distintas. La primera zona, que es esta que estoy aquí marcando en rojo. La segunda zona, que sería esta del medio. Y la tercera zona, que sería la que voy a marcar en verde. Esta de aquí. Bueno, pues entonces, si yo calculo la probabilidad de A unión B, que sería todo junto, ¿verdad? Fijaros qué sucede si yo sumo probabilidad de A más la probabilidad de B. Pues que yo estaría sumando el 1, estaría sumando la región 1 y la región 2 de aquí, y estaría sumando la región 2 y la región 3 de aquí. Entonces, en realidad estoy cometiendo el error de que la región 2 la estoy contando dos veces. ¿Sí? ¿Y cómo lo arreglamos esto? Pues lo arreglamos restándole la intersección, que es la región 2, una vez. De ahí sale. Gráficamente es muy intuitiva. Si yo en la probabilidad de A estaría metiendo la región 1 y la región 2, en la probabilidad de B estaría metiendo la región 2 y la región 3, y como la región 2 la conté dos veces, pues tengo que restar una vez. De ahí sale esta propiedad. Y ya por último, la última propiedad que vamos a dar, que nos dice, si E es un espacio muestral finito, y S está formado por los elementos x1, xk, estos son sucesos elementales, ¿vale? Los posibles resultados no tienen por qué ser todos, pero son posibles resultados del experimento. Por ejemplo, en el caso del lanzamiento del dado, pues que S fuese el formado por el 1, 2, 3 y 4. Lo que me dice esto es que la probabilidad de S es la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. ¿Y por qué? Porque estos sucesos elementales, evidentemente, no pueden suceder a la vez. Si yo lanzo un dado, o me sale un 2 o me sale un 3, pero no me puede salir un 2 y un 3 a la vez. ¿Vale? Pues básicamente lo único que está diciendo es que si yo tengo un conjunto formado por sucesos elementales, la probabilidad de ese suceso
es la suma de las probabilidades de esos sucesos elementales. Que eso es cierto al ser sucesos incompatibles. Pues lo vamos a dejar aquí en este vídeo. En esta segunda parte definimos lo que es la probabilidad y nada más. Bueno, podríamos a lo mejor hacer algún ejemplo para que vierais cómo se pueden aplicar este tipo de soluciones, de propiedades, ¿no? Entonces vamos a hacer algún ejemplo. El primer ejemplo que vamos a hacer dice lo siguiente: los sucesos A y B cumplen que la probabilidad de A es 0,6, la probabilidad de B es 0,7 y la probabilidad de A unión B es 0,9. Me pide calcular la probabilidad del complementario de A. Acordaros que el complementario de A es 1 menos la probabilidad de A, con lo cual en este caso sería 0,4. Me pide calcular también la probabilidad del complementario de B, que sería 1 menos la probabilidad de B, que en este caso es 0,3. Me pide calcular la probabilidad de A intersecado con B. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues lo sacamos de aquí. La probabilidad de A unión B era la probabilidad de A más la de B menos la de la intersección. La probabilidad de la unión me la dan es 0,9, la de A también me la dan es 0,6, la de B es 0,7 y de aquí puedo despejar la de la intersección. Esto sería la probabilidad de A intersecado con B sería igual a 0,6 más 0,7 menos 0,9. Que esto es, si no me equivoco, 1,5, 0,6. Bien. Y lo último que me pide es la probabilidad del complementario de A unido con el complementario de B. Aplicando las leyes de Morgan, esto es lo mismo que la probabilidad de, lo voy a poner con corchetes, del complementario de la intersección. Acordaros que las leyes de Morgan me decía que la unión de los complementarios es lo mismo que el complementario de la intersección. Y esto es 1 menos la probabilidad de A intersecado con B. La probabilidad de A intersecado con B era 0,6, entonces es 1 menos 0,6, que es 0,4. Ahí tenéis un ejemplo de cómo se aplicarían las propiedades que estuvimos viendo. Y ahora vamos a ver algún ejemplo de lo de la ley de Laplace, ¿no? El ejemplo me dice lo siguiente: en una baraja de 40 cartas me pide calcular la probabilidad de que salga un as. Casos favorables: ¿cuántos ases tengo? 4. ¿Cuántos casos posibles? 40, porque tengo 40 cartas. Pues la probabilidad de que me salga un as es 1/10. La probabilidad de que me salga un oro: ¿cuántos oros tengo? 10 oros en la baraja. De 40 cartas posibles es 1/4. Esa es la probabilidad de que me salga un oro. Y la probabilidad de que me salga una figura: tengo 3 figuras por palo. Como son 4 palos, son 12 casos posibles entre 40, que simplificado son 6/20, 3 décimos. Es decir, un 30% de posibilidades de que me salga la figura. Bien, y para que veáis un ejemplo de un suceso, de un experimento que no es equiprobable, me dice: en una baraja se han sacado varias cartas, no sabemos cuáles. Entre las que quedan se dan las siguientes
probabilidades. Me dice que la probabilidad de que salga un rey es 0,15. La probabilidad de que salga un basto es 0,3. Y la probabilidad de que no salga ni rey ni basto es 0,6. Por comodidad me vais a permitir que le llame A a salir un rey, B a salir un basto. Entonces, así escrito sería la probabilidad de A es 0,15, la probabilidad de B es 0,3 y la probabilidad de que no salga A y que no salga B es 0,6. Esas son las cosas que me están dando. Bien, me pide que calcule bueno, me pide dos cosas. Me pregunta, ¿está entre las que se quedan el rey de bastos? Está entre las que se quedan el rey de bastos. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Para que esté entre las que se quedan el rey de bastos, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que salga rey y de que sea bastos. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de A intersecado con B, porque así ocurren las dos cosas. Ocurre que sale el rey y que va a ser de bastos. Esta probabilidad de la intersección, ¿sí? Como bien sabéis, de la propiedad sexta que vimos, sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la unión. Esto simplemente despejando la intersección en la fórmula, ¿vale? La probabilidad de A la tenemos, la probabilidad de B la tenemos también y la probabilidad de la unión la tenemos sacándola de aquí, porque recuerdo que esto es lo mismo que la probabilidad de A unión B complementario. Con lo cual, si esta es la probabilidad del complementario de A unión B, la probabilidad de A unión B es 0,4. Entonces esto sería 0,15 más 0,3 menos 0,4. Esto me da 0,05. Eso significaría que como la probabilidad no es 0, sí que el rey de bastos está entre las cartas que no se eliminaron, es decir, quedó en la baraja. ¿Vale? ¿Cuál sería la probabilidad de sacar esa carta? Pues precisamente 0,05. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, de cómo se utilizaría la probabilidad utilizando las fórmulas que vimos sin tratarse de un suceso equiprobable, porque aquí al quitar cartas, pues la probabilidad de sacar una de las cartas ya no es la misma, ya no es un 40avos. Pues nada más, ahora sí que lo vamos a dejar. Yo creo que con estos ejemplos más o menos puede quedar claro. Vamos a ir haciendo ejercicios y vamos a mantener el contacto a través del grupo para que me vayáis comentando dudas, ¿vale? Un saludo a todo el mundo.